Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do programa Esquerda em Debate, impulsionado pelo Esquerda Diário. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organização que impulsiona o nosso Esquerda Diário. E nesse momento a gente está abrindo o nosso site para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita que hoje governa o país, mas sem aceitar a conciliação de classes. Então, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas e organizações que já estão se posicionando sobre isso. E também por isso, a gente quer trazer ao nosso programa os debates internacionais das experiências da esquerda revolucionária que podem trazer muitas lições aqui para o Brasil. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todos a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todas e todos. E bom, hoje a gente está aqui com Dauno Totoro, que é dirigente do Partido dos Trabalhadores Revolucionários do Chile, organização irmã do MRT no Chile. Dauno, muito bem-vindo ao nosso programa aqui hoje. Hola, muchas gracias y un saludo a todos y todas. Gracias por la invitación. Contento de poder conversar de todo lo que viene pasando en Chile y en América. Sim, com certeza, toda a discussão sobre o Chile é muito importante aqui para os nossos debates no Brasil. E já para começar, eu queria perguntar, enfim, exatamente qual é a situação atual no Chile com o governo Gabriel Boric, né? Inclusive, perguntar diretamente, né? Foi importante o PTR ter mantido uma posição de independência de classe diante dessas eleições, dessas últimas eleições? Como que você vê essa questão? Sí, bueno, para explicar un poco esta situación, yo creo que hay que partir de la elección, de la campaña electoral presidencial de finales del año pasado, donde el gobierno, si bien quedó en segundo lugar en la primera vuelta y ganó José Antonio Kast, que es un ultraderechista que tiene ciertas simpatías con Bolsonaro, para poner un ejemplo. Luego, en la segunda vuelta, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es la coalición que actualmente gobierna, que hoy se llama Prueba Dignidad, hicieron una campaña del terror prácticamente, diciendo que se venía el fascismo con José Antonio Kast y que por eso había que votar por Boric. Y al mismo tiempo se decidieron a captar el voto de centro, el voto de la ex Concertación, la coalición de partidos que gobernó en Chile los últimos, la gran parte de los últimos 30 años. Fueron la continuidad de la herencia de la dictadura. Por eso fueron moderando y derechizando cada vez más su programa y su discurso político. Y luego de esto, Boric triunfa en la segunda vuelta, a pesar de ser muy cuestionado por sectores de izquierda, especialmente por los que participamos en la rebelión, por aquellos que despertaron a la vida política en el estallido social o la revuelta del 2019, porque era considerado primero como un traidor a la lucha, ya que había firmado el acuerdo por la paz, que después podríamos quizá entrar en ese tema, y también porque había aprobado en general la ley antibarricadas, que fue una ley utilizada para reprimir a manifestantes y que terminó incluso con prisión política. Pero como era un candidato nuevo, un candidato joven, y que si lo comparábamos con el desastre del gobierno de Piñera, evidentemente en ciertos sectores generó expectativas, generó ilusiones de la posibilidad del cambio. Ahora, esas ilusiones se agotaron rápidamente, la luna de miel, como se le llama, duró muy poco, y el gobierno fue permanentemente cediéndole en la agenda a la derecha, especialmente en materia de seguridad pública, en temas de represión. Por ejemplo, ya llevan más de 7 semanas con estado de excepción en territorio mapuche, con militares en las calles. Incluso llevan más tiempo con militares en las calles que los que tuvo Piñera en el territorio mapuche. Y en el fondo lo que se comienza a ver es que son nuevos rostros, gente joven, pero que están gobernando con viejas fórmulas, con viejas políticas, y que integraron a su gobierno y a su coalición a una parte muy importante de la ex Concertación, especialmente del Partido Socialista, que es un partido neoliberal, y que integraron en ministerios muy importantes, o sea, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría del Interior, se la entregaron directamente al PS, además de otros cargos. Y en el fondo lo que ve la gente es que aquí no hay mucha novedad en un sentido, porque si bien se han tomado medidas, por ejemplo, el aumento del salario mínimo,
que se calificó como histórico, ya fue consumido por la inflación, por una inflación de más de 2 dígitos que existe en Chile actualmente. Entonces se ve que hay cierta continuidad con no querer entregar grandes aportes monetarios, por ejemplo, al pueblo trabajador en el marco de que hay esta inflación que comentaba, una recesión y una pandemia que no termina de acabarse, digamos. Y, Sim. Não, eu acho bem importante essas considerações, porque eu acho que o caso, especificamente no Chile, essas últimas eleições, mostra bastante essa tentativa de construir essa ideia de mal menor, né, para inclusive fazer com que organizações da esquerda revolucionária acabem se subordinando politicamente a essas variantes, né, como é o caso do Gabriel Boric, como você explicou bem, né, esse período, né, chamado de lua de mel, se esgotou muito rapidamente, né? Aqui eu tenho dado bastante o exemplo dessa repressão aos mapuches, né? Porque realmente é uma medida bem escandalosa, né, por parte do governo. E vai expressando essa tentativa que eu acho que passou em todos os países, praticamente, da América Latina nos últimos anos, de construção de um mal menor, né? Aqui no Brasil também isso está colocado, né? Eu acho que é importante, né, remarcar isso, né? Como que é fundamental que uma política revolucionária ela não caia nessa armadilha de adaptação a um mal, a construção de um mal maior, né? Porque de mal menor em mal menor você vai construindo aí as condições para que setores da própria extrema-direita consigam entrar no poder. Bom, e aí, totalmente. para continuar um pouco, só já te colocar uma segunda questão que tem tudo a ver com esses elementos que você colocou, porque a Convenção Constitucional no Chile gerou muitos debates, também aqui na esquerda brasileira, né? Muito debatido aqui. Né? E, na realidade, em todo esse período, essa convenção ela se subordinou aos velhos poderes constituídos, né? Como você colocou, é uma cara jovem, uma cara nova para velhas políticas, né? E justamente, né, deixando de lado qualquer possibilidade de ser um organismo livre e soberano. Então, eu queria te pedir para você dar um panorama sobre essa questão da Convenção Constitucional e o que a gente vem defendendo nesse momento. Bueno, claro, para explicar un poco el proceso de la convención hay que partir en su origen, que es el Acuerdo por la Paz que mencioné anteriormente, que fue un pacto entre los partidos tradicionales de Chile, incluía la derecha, y en ese momento el gobierno de Piñera, que dio origen a este proceso constituyente y que significaba una reforma constitucional que iniciaba este proceso que culminaría primero en esta convención constitucional y luego en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva constitución. Ahora, esta convención nunca fue una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, porque en su origen, primero que todo, estaba sometida a los poderes constituidos, no podía tocar los tratados internacionales, tenía una norma de los 2/3, es decir, cualquier acuerdo al que se quisiese llegar tenía que cumplir con 2/3 del quórum al interior de la propia convención, y en realidad era una especie de tercera cámara muy similar, o segunda cámara muy similar a la Cámara de Diputados y Diputadas, que tenía como fondo, como objetivo, desviar la intensa y potente movilización que se venía protagonizando en el país durante la rebelión popular del 2019. Este acuerdo por la paz se firma el 15 de noviembre y se había vivido el 12 de noviembre, 3 días antes, una de las mayores huelgas generales en la historia del país, donde estuvo a punto de caer Sebastián Piñera. Entonces fue una medida de alguna manera desesperada de los partidos tradicionales para entregarle un desvío para vaciar las calles en ese sentido. Ahora, la derecha no ganó los 2/3 como todos esperaban. La elección fue muy crítica para los partidos tradicionales y eso generó que sectores burgueses, sectores empresariales tomaran cierta distancia con la propia convención, porque llegó un sector de izquierda que se le llamó, bueno, algún sector fue la Lista del Pueblo, que era una serie de independientes que se hicieron más o menos conocidos en la rebelión, y otro sector que se le llamó los movimientos sociales constituyentes, que eran representantes de alguna manera distorsionada de ciertas luchas, como luchas medioambientales, de sectores del movimiento feminista, y que obviamente eso también generó expectativas, digamos, en amplios sectores. Pero
el problema fue que se sometieron inmediatamente a los poderes constituidos, aceptaron que las reglas del juego que había impuesto el régimen en última instancia. Por un lado, abandonaron totalmente cualquier posibilidad de lucha extraparlamentaria. Hay que poner en claro que ellos además llegaron con estos sectores de independientes de izquierda con apoyos de asambleas de base, asambleas territoriales que habían nacido al calor de la rebelión, muchas de ellas, pero al ser electos se dedicaron a hacer trabajo parlamentario y se olvidaron un poco de esto y aceptaron que como decía, que la constituyente, que la convención estuviese sometida a los poderes constituidos. Por ejemplo, había una exigencia de que la convención, y fue una de las peleas que dimos como PTR, de que la convención decretase la libertad de los presos políticos para poner en tensión a la convención con los poderes constituidos, que consideramos que era un debate, una discusión clave, pero la convención lo único que hizo fue sacar una declaración de buenas intenciones instando a la Cámara de Diputados a que aprobase la libertad de los presos, que se aprobase la ley de indulto, cosa que no ocurrió, y esa ley fue totalmente cercenada. Entonces, eso llevó a que ahora estamos en un momento donde está todo el espectro político tradicional, incluyendo el gobierno, discutiendo las reformas que se le van a hacer a la nueva constitución en caso de que sea aprobada. Y esas reformas las va a hacer el Parlamento, donde la derecha tiene un peso muy importante, y nosotros y nosotras decimos que esto es continuidad de este proceso porque es una cocina parlamentaria, se le llama aquí la cocina cuando negocian a las espaldas del pueblo y terminan zanjando todos los políticos tradicionales, empresariales, y están buscando hacer una cocina para limitar ciertos aspectos de la nueva constitución, como por ejemplo reponer el Senado, que es un organismo totalmente contramayoritario, o limitar ciertos derechos de pueblos originarios. Entonces, desde un primer momento, para nosotros y nosotras fue clave la pelea por denunciar los límites de esta convención, por mostrar claramente que nace como un desvío y que está sometida a los poderes constituidos. Pero lo que buscamos permanentemente fue poner en tensión esa situación, exigiendo, en este caso, por ejemplo, con el caso de los presos políticos, que no reconociese a esos poderes constituidos que además fueron enormemente impugnados en Chile durante el estallido, durante la rebelión popular. Sim. Não, isso é bem importante, assim, porque essa questão da Convenção Constituinte teve muito impacto aqui no Brasil. Inclusive, a gente fez várias entrevistas com intelectuais, enfim, referentes da esquerda aqui no Brasil, e muitos reivindicavam o processo chileno, né, colocando um sinal de igual entre a própria rebelião e o resultado da Constituinte, ou seja, perdendo um pouco uma visão crítica no sentido de mostrar que essa mesma convenção era parte do desvio do processo de luta, né? Ou seja, e quando eu fazia esse mesmo questionamento que você colocou, que é bom, mas por que os presos seguem presos, né? Os presos políticos da rebelião, as pessoas não sabiam muito bem o que responder, né? Porque na verdade isso mostrava bastante, né? Esse limite. E eu acho importante justamente marcar isso, porque, por exemplo, no Brasil, a gente vem defendendo a necessidade de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta, pela força da mobilização, diante de um regime totalmente degradado, né, no país, né, no Brasil, fruto do golpe institucional de 2016, que abriu espaço para a entrada do Bolsonaro, né, que é essa figura da extrema-direita que é odiosa, que, enfim, que aprofundou todos os ataques contra a classe trabalhadora, mas justamente é muito importante marcar essa diferença com o caso chileno, né? Ou seja, a Convenção Constituinte no Chile não é um exemplo para a classe trabalhadora no Brasil. O exemplo foi a luta, né, das massas que estavam ali na sua rebelião em 2019, se movimentando, apesar das suas direções, né? Eu acho que é fundamental, porque a forma como a gente levanta e defende a Assembleia Constituinte está sempre ligado a que seja livre e soberana, imposta pela força da mobilização, e não para salvar o regime, né? Digamos assim. Inclusive, na Argentina agora, o PTS, né, nossa organização irmã na Argentina, com os nossos deputados
na Argentina também, estão defendendo uma Assembleia Constituinte livre e soberana diante de toda a situação de crise econômica enorme que está passando o país, né, e submissão ao FMI. Então, acho que é um tema bem importante justamente para a gente poder pensar essa questão. E aí, ainda nesse sentido, né, ou seja, e que inclusive está vinculado a levantar um programa anticapitalista, né, diretamente para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Bom, ainda nesse sentido, né, no Chile agora, um grande debate nacional é o plebiscito constitucional. Né? A direita chilena está fazendo campanha pelo rechaço de uma proposta constitucional apoiada por muitos partidos, da ex-concertação, da Michelle Bachelet, e também o PC e a Frente Ampla do Boric. Né? E é uma proposta que, com algumas modificações, diante da Constituição pinochetista, termina não respondendo às questões que são fundamentais dessa estrutura neoliberal chilena. Né? Então, o que eu queria te perguntar sobre esse momento específico é qual tem sido a posição das correntes de esquerda mais de conjunto sobre essa situação no Chile? Quais debates a gente está fazendo também? Bueno, yo creo que lo que señalabas antes respecto a la política de una asamblea constituyente libre y soberana una discusión clave en su primer momento. O sea, nosotros y nosotras desde el PTR Chile impulsamos la consigna de una asamblea constituyente libre y soberana sin límites, trabas ni vetos, con un delegado cada 10.000 electores, para poder poner en discusión sobre todo los últimos 30 años de Chile, es decir, incluso poder entrar a discutir el problema de la propiedad de los recursos naturales, es decir, hacer una experiencia de amplios sectores con el régimen político, porque además la gente en las calles pedía asamblea constituyente, no convención constitucional. Entonces había una experiencia ahí que hacer y nace muy cuestionado el acuerdo por la paz. Y eso en un sentido fue bastante transversal en ciertos sectores de la izquierda, donde obviamente nosotros también nos hacíamos parte de ese cuestionamiento, pero en la medida en que avanzó el proceso y se asentó el desvío, a lo que hay que incluirle además pandemia, con presencia militar en las calles, con cuarentena, lo que sirvió también a Piñera, bueno, le cayó del cielo esa situación para poder desviar la movilización. Entonces, en la medida que avanzaba este desvío, muchos sectores de esta izquierda, especialmente de aquellos, como comentaba, de los movimientos sociales constituyentes o de la lista del pueblo, que llegan a ser electos viniendo de ciertas asambleas territoriales, como decía, de algunos movimientos, por ejemplo, de movimientos de derechos humanos, movimientos por el agua, medioambientales, terminaron subordinándose a las reglas que impuso el régimen político, asumiendo que la Constitución, o sea, la Convención Constitucional estaba sometida a los poderes ya constituidos, digamos. Y terminaron dedicándose a legislar de cierta manera una constitución que no tocaba los pilares de la herencia de la dictadura, o más bien los pilares del capitalismo chileno, y que de cierta manera era una renovación y darle nuevos aires al régimen político. Y justamente ese fue uno de los grandes debates que atravesó a la izquierda, o que viene atravesando a la izquierda en este último periodo en Chile, que tiene que ver con el carácter de la Convención Constitucional y de la nueva Constitución, porque hay algunos sectores que la consideran como si fuese una conquista de la rebelión popular, y otros quienes planteamos claramente que no es una conquista, sino que, como tú decías, es producto de un desvío de la fuerza de la movilización, porque además ellos nos dijeron, ese fue el discurso, ahora no hay que movilizarse, hay que esperar el resultado de la elección de la Convención Constitucional. Esperaron a que fuese electa y dijeron, no se movilicen, ahora tenemos que esperar a que legisle la Convención Constitucional. Luego pidieron que esperáramos para la elección de la segunda vuelta de Gabriel Boric para que le ganara al ultraderechista de José Antonio Kast, y ahora quieren que se espere al plebiscito del 4 de septiembre para que se elija la nueva Constitución. Y en todo ese periodo, cada vez que las organizaciones sociales, populares, de trabajadores esperaban, más se desmovilizaban, más asentaba el desvío institucional y más fuerza tomaba ese desvío, y por consiguiente más fuerza también tomaba la derecha, que hoy está instalando un discurso securitario muy fuerte, una agenda represiva, antimigrante, antimapuche, muy dura, y el gobierno está totalmente subordinado a aquello. Entonces, incluso sectores que se reivindican trotskistas terminaron planteando que era más o menos una especie de conquista de la rebelión popular,
cambiando incluso su propia caracterización en su momento. Entonces, había un debate muy, muy fundamental y que nosotros y nosotras hemos querido plasmar, especialmente en la Izquierda Diario, haciendo una invitación abierta a todos los sectores que quizás apoyan la nueva constitución, pero de manera crítica, o quienes están por el nulo o porque no se puede abstenerse en este plebiscito, porque es obligatorio el voto, invitar a todos esos sectores a debatir públicamente sobre este tipo de cosas. ¿Cuál es el carácter de la nueva constitución? ¿Cómo nace la convención constitucional? ¿Y cuáles son los desafíos de la izquierda hoy en este escenario? Sim, inclusive nessa lista del pueblo está participando a Lite, né? Perdón, sí, claro. La LID participó con una candidatura que fue electa como parte de la Convención Constitucional. Nosotros allí también tuvimos un debate con ellos porque ellos participaron de una manera bastante crítica, o acrítica, perdón, con un objetivo más bien electoral, que evidentemente se cumplió porque todo el mundo quería votar por independientes y prácticamente en la campaña casi que dejaron de hablar de partido, de que eran un movimiento y no un partido. Pero la lista del pueblo, y esto es importante explicar, al poco andar, a los pocos meses, se desarmó completamente. Hay una serie de hechos que ocurrieron, que si me pongo a detallarlo aquí puede ser un poco largo, pero en el fondo era que no había una unidad programática, política, que los cohesionara y tenían un programa muy reformista, era un programa que no se diferenciaba mucho del programa del Partido Comunista. Aún así, la LID decidió participar y bueno, cuando ya la lista del pueblo había implosionado y se había quebrado en mil pedazos, salieron más críticamente con ellos, pero nuestra crítica fue siempre que fue una decisión más bien electoralista y nosotros planteamos abiertamente, previo a la elección de constituyente, la necesidad de constituir un frente de las y los trabajadores que defendiese la independencia de clase. Le hicimos un llamado a todos esos sectores y bueno, ellos prefirieron tomar esa decisión que a todas luces fue incorrecta a nuestro parecer. Sim, a gente debateu aqui também com o PSTU, tanto essa caracterização de que, enfim, que a Convenção Constituinte era um triunfo da rebelião, ainda que tivesse nascido deformado, digamos assim, né, como eles colocavam, quanto essa política oportunista eleitoralista, né, de estar nessa lista del pueblo, sim, uma delimitação estratégica clara, né, acho que expressa justamente esse problema, assim. E pegando um pouco essa questão que você colocou sobre a defesa da Assembleia Constituinte e a relação disso com o movimento, né, de massas, porque como você colocou, né, o que as massas estavam defendendo naquele momento era uma Assembleia Constituinte, não uma convenção constituinte, né? Isso já mostra esse elemento do desvio, mas também é muito importante essa questão que você tem remarcado sobre o acordo de paz, né, que o Boric e outros setores levaram adiante, porque mostra claramente um momento onde a gente vê uma correlação de forças das massas em luta, e isso sendo diretamente impedido de se desenvolver. Né? E muitas vezes a gente vê setores reformistas sempre argumentando que não é possível lutar porque não tem correlação de forças, porque as massas não querem lutar. Mas quando as massas estão em luta, estão se movimentando, na realidade, tudo que podem fazer para conter é feito, né? Que foi o que aconteceu no Chile para poder desviar esse processo institucionalmente para a própria eleição do Gabriel Boric. Então, acho que isso é importante porque é bem o contrário, né, do que a gente defende, assim. E ainda sobre essa questão dessa proposta constitucional, qual que é o principal problema dessa proposta concretamente hoje e qual que tem sido o programa do PPR para responder toda essa campanha da direita, né, que você também explicou, mas sem aceitar justamente a demagogia do governo e da própria Convenção Constituinte? Bueno, quizá hacer un comentario de lo que comentabas previamente del tema de la Claro. discusión de la correlación de fuerza, que me parece muy interesante porque yo creo que es importante explicar que en el momento en que se firma el acuerdo por la paz, Piñera estaba a punto de caer. O sea, la situación en Chile podría haberse profundizado y haberse radicalizado, digamos, y había un fenómeno muy potente de movilización, de lucha callejera, pero también de organización, tendencia a la autoorganización muy fuerte. Incluso las fuerzas represivas en algunos momentos se vieron totalmente sobrepasadas. Entonces había un escenario
muy agudo que podría haber cambiado radicalmente el destino del país. Eso yo creo que es muy importante dejarlo claro, porque fue una decisión política. De hecho, luego de la firma del Acuerdo por la Paz, muchos sectores de la izquierda reformista abandonaron la consigna fuera Piñera, que era una de las consignas clave, y que era lo que en gran parte impulsaba también a la gente a salir a las calles, porque Piñera era no solamente representante del gran empresariado, era el presidente, sino que además era el responsable de la represión. Entonces, yo creo que eso es como muy gráfico también de esa discusión de lo de la correlación de fuerzas que decías tú. Y ahora, sobre la propuesta constitucional, me parece importante que hay que partir de la base de que evidentemente reconoce ciertos derechos, al menos en el papel, que no estaban reconocidos en la Constitución del 80. Por algo la nueva Constitución genera ciertas ilusiones en algunos sectores de la población. Por ejemplo, derechos sindicales, de negociación ramal, derecho al aborto y algunos derechos a pueblos indígenas, pueblos originarios que, como digo, no existían en la Constitución de Pinochet. Ahora, evidentemente, si esos derechos están plasmados o existen, al menos en el papel, porque esa es la gran discusión, en el papel, eso fue producto de una correlación de fuerzas de que la gente salió a movilizarse y lo pagó con mutilaciones, con asesinatos, con presión política, que hasta el día de hoy continúa. No fue un regalo ni de la convención ni de nadie, eso fue así. Pero la Constitución, a pesar de tener este reconocimiento de derechos, tiene problemas centrales o problemas claves que tenemos que poner sobre la mesa. Y lo primero, y ligado justamente a estos derechos, es que no plantea de ninguna manera la forma en que se van a financiar estos derechos, y nosotros eso lo ligamos al hecho de que no toca los pilares claves de la acumulación y de la ganancia capitalista en Chile, es decir, no toca el problema de los recursos naturales, por ejemplo. En Chile los recursos naturales están en su gran mayoría en manos de un puñado de familias capitalistas. En el caso del cobre, más del 70% es privado, de empresas transnacionales, las forestales, que además son empresas forestales en conflicto directo con las comunidades mapuche, están en manos de 3 familias, los Mate, Angelini y Bonapen. El mar se vendió por la ley de pesca a siete grandes familias, y incluso también los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, la calefacción, todo eso también es propiedad privada de empresas transnacionales o de grandes capitalistas chilenos. Entonces, la nueva Constitución no toca ninguno de esos puntos, ninguno de esos aspectos, no se metió en ese terreno, digamos, a la vez que también mantiene aspectos estructurales del sistema político chileno, que ya sea como herencia de la dictadura o incluso del Estado chileno más de conjunto. Por ejemplo, se elimina la figura del Senado, que era una cámara de élite contramayoritaria donde se concentraba lo más concentrado, valga la redundancia, de los políticos empresariales, pero lo reemplaza por una Cámara de Regiones que es prácticamente una figura muy similar a la del Senado, también es un órgano contramayoritario, etc. Se mantiene la figura autoritaria del presidente, que como vemos puede sacar a los militares de la calle, como vivimos durante la rebelión popular y como han vivido las comunidades mapuche en Chile también durante este periodo. Mantiene el Tribunal Constitucional, aunque le cambie el nombre a Corte Constitucional, que ha sido uno de los organismos que se ha encargado de limitar cualquier conquista que haya logrado colarse en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entonces mantiene esos pilares y a la vez, como decía, que más de conjunto no toca y no se mete a la estructura del Chile capitalista, digamos. Mantiene intactos esos pilares y además, en el marco de que estamos viviendo a nivel nacional, pero también internacional, una fuerte inflación, recesión, convulsiones internacionales, no va a haber garantía alguna para las grandes mayorías de que los derechos que ahí se expresen de alguna manera vayan a resolverse, sino que todo lo contrario. Hoy hemos visto cómo la cocina constituyente, es decir, estos acuerdos por arriba de los partidos tradicionales, se han venido poniendo al centro de la discusión política, y ahora todos quienes están por aprobar tienen apellido, todos le ponen un apellido, aprobar para reformar. Es decir, apenas se apruebe la nueva Constitución, el Parlamento actual, va a reformar la nueva Constitución, insisto, para eliminar algunos de los derechos que allí están expresados, para contentar no solo a la derecha, sino que también a la exconcertación y los partidos neoliberales. Entonces, ante ese escenario, nosotros y nosotras venimos peleando permanentemente, primero porque este programa tiene que estar ligado a que la crisis actual, la crisis sanitaria y económica, no puede ser que la pague el pueblo trabajador, porque en Chile, como en el mundo,
los gobiernos, ya sea el de Piñera como ahora el de Boric, se han encargado de que los costos de la crisis caigan sobre las familias trabajadoras y se produce esta cuestión realmente irracional, donde las 10 principales fortunas del país prácticamente duplicaron sus fortunas personales, mientras aumentaba enormemente los niveles de pobreza, de precariedad o incluso de extrema pobreza. Y allí planteamos que hay que tomar medidas básicas como que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar y sea reajustable como a la inflación, que se pueda hacer lo mismo con el caso de las pensiones, y esto ligado a un programa de fondo que precisamente ponga en cuestión esos pilares del Chile capitalista, como por ejemplo la nacionalización de los recursos naturales y particularmente el cobre para financiar las necesidades sociales, porque el cobre, lo del cobre en Chile es un robo descarado de miles de millones de dólares que se van a empresas transnacionales que no dejan nada en Chile. O sea, en Chile sacan concentrado de cobre y nada más. O también medidas de fondo como poner fin a las AFP, que es el sistema de pensiones, que es un verdadero robo al bolsillo y al salario de los trabajadores y trabajadoras, y que luego entregan pensiones de hambre. Más del 70% de las pensiones en Chile no alcanzan a fin de mes, mientras que las AFP, que además financian con ese dinero a grandes empresas, tienen ganancias exorbitantes en mitad de la pandemia también. Entonces, precisamente la perspectiva es presentar un programa que responda a los problemas urgentes de la crisis, que enfrente la inflación, que exista control la política de control de precios por las organizaciones obreras y populares, a la vez que lo ligamos a un cuestionamiento más profundo a este Chile de los 30 años, como lo llamamos, que fueron esos 30 años de no son 30 pesos, son 30 años, como la consigna que movilizó ampliamente en la rebelión, y desde ahí también a este Chile de los capitalistas que fue impugnado, pero que hoy los partidos tradicionales, incluyendo el gobierno, están tratando de reponer la gobernabilidad, de volver todo al cauce institucional para volver a legitimar esse Chile que, como decía, foi impugnado durante a Rebelião Popular. Sim, e isso mostra claramente como a herança do Pinochet não foi destruída totalmente, né? Isso é importante porque aqui no Brasil, muitos setores da esquerda têm falado isso, né? Se acabou a herança pinochetista e, na verdade, a gente vê que justamente esse desvio do processo de luta, na realidade, ajuda a manter vários elementos ainda, né? Inclusive como símbolo a prisão dos lutadores de 2019. E muito importante também todo esse elemento que você colocou do programa que a gente está levantando, né? Um programa abertamente anticapitalista e revolucionário para realmente defender as demandas populares e da classe trabalhadora contra os grandes capitalistas, né? E nesse sentido, até para a gente voltar em alguns elementos que a gente passou aqui na entrevista sobre a rebelião de 2019 e sobre a questão da auto-organização, né? Porque justamente, né, o que precisava para que a rebelião tivesse avançado num processo que pudesse não somente derrubar o Pinheira, mas avançar para uma espécie de duplo poder, ou seja, um processo mais abertamente revolucionário de fato, né? E justamente o que seria necessário era desenvolver a auto-organização da classe trabalhadora em aliança com os movimentos sociais, etc., como a única forma de lidar, inclusive, e enfrentar as direções, essas direções dos movimentos que queriam conter e desviar o processo, né? Então, nesse sentido, já que eu queria te perguntar um pouco o balanço dessa rebelião de 2019 e a visão que vocês têm sobre o processo de auto-organização que se expressou naquele momento, né? Ou seja, quais foram os elementos mais avançados de auto-organização que se expressaram e como que isso poderia ter apontado um caminho diferente, né, do que foi. Bueno, precisamente como todo este proceso fue un desvío de la rebelión, el balance de ese proceso es clave para saber pararnos en esta situación política y también para pensar en los debates y la construcción de una izquierda revolucionaria en Chile. Hay que partir de la base de que además la rebelión fue el proceso de revuelta más grande, más importante que se vivió en Chile en su historia, como fenómeno de rebelión, como fenómeno de revuelta. Y en ese marco se desarrolló la huelga general
más importantes desde la dictadura militar, desde los años 80, la huelga general del 12 de noviembre. Como decía, en este proceso el gobierno de Piñera, Sebastián Piñera, estuvo a punto de caer, especialmente el día 12 de noviembre, como bien decía, en ese momento, en esa huelga, se mostró de manera más o menos germinal, pero se mostraron ciertas luces de lo que podía pasar si es que entraba en escena la clase trabajadora y especialmente el movimiento obrero con sus propios métodos de organización y de lucha. Porque justamente la rebelión lo que tuvo fue que fue un movimiento popular, más bien inorgánico, donde no cumplieron un papel muy importante las grandes organizaciones sindicales, no porque los trabajadores no se quisieran movilizar, sino que los trabajadores estaban luchando, pero como sujetos disueltos en la masa, digamos, porque la burocracia sindical jugó un papel muy importante de evitar que entrasen en escena los batallones centrales de la clase obrera, nosotros le llamábamos. Por ejemplo, los trabajadores mineros que entrasen con toda su potencialidad, paralizando la producción de cobre en Chile, por poner un ejemplo. Y ahí hay un debate importante con sectores de la izquierda más populista, la izquierda del poder popular, quienes dicen que los mineros son cagones, son cobardes, porque no salieron a luchar. Y no es tan así. Los mineros salieron a luchar, solo que no a través de sus sindicatos y organismos sindicales, porque la burocracia se lo impidió. Pero eran parte de la primera línea, que era esta línea que frenaba la represión y permitía que se desarrollasen las manifestaciones. Entonces, podemos ver que de cierta manera el régimen político hizo todo para desviar y detener, y yo diría que fue un movimiento triple el que utilizaron. Por un lado, una represión brutal a las poblaciones, a los sectores más populares, donde además se concentra la mayoría de los muertos y de la prisión política. O sea, todos los jóvenes que están presos hoy o que pasaron por prisión política son de sectores populares, es decir, el régimen golpeó muy duramente ahí. Y por otro lado, la burocracia sindical, como parte también del régimen, digamos, hizo todo lo posible por evitar que entrase la clase trabajadora a escena y que se extendiese la experiencia del 12 de noviembre, porque de hecho los analistas empresariales, analistas digo de los grandes medios, los más serios en realidad, decían que si la tendencia de la huelga general continuaba 1 o 2 días más, Sebastián Piñera habría caído y detrásito de él habrían caído todos los partidos tradicionales. Eso no lo digo yo, lo han dicho políticos tradicionales abiertamente. Y una tercera vía de desvío fue la que hemos venido hablando, que es la del proceso constituyente y el acuerdo por la paz que se firmó el 15 de noviembre. Porque además el cuestionamiento era muy profundo, ¿no? En Chile se había vivido ya, por ejemplo, el 2011 el movimiento estudiantil, y la demanda, la consigna era muy clara: educación gratuita, pública, de calidad, fin al lucro, fin al negocio de la educación. Pero ahora las consignas eran todas. Las consignas era poner fin al Chile de los 30 años, era poner fin a este Chile neoliberal, y justamente nuestra lucha fue también ligarlo a buscar ligar esas demandas con un cuestionamiento del conjunto del Chile de los capitalistas, como le llamábamos. Entonces, un poco se puso en cuestión toda esta herencia de la dictadura militar. Y como la burocracia sindical, los dirigentes tradicionales, digamos, del movimiento obrero, pero también de los movimientos sociales concentrados en la Mesa de Unidad Social que coordinaba toda la burocracia nacional, digamos, cumplieron un papel tan poco activo, digamos, se generó un fenómeno de incipiente autoorganización en amplios sectores. Empezaron a nacer en miles de lugares a nivel nacional, y yo diría miles sin temor a equivocarme, o más de 1000 seguro que hubo, fenómenos de asambleas territoriales que buscaban coordinar la lucha, que buscaban coordinar a los barrios y también la resistencia a la represión. Esa fue una de las claves. Otras fueron las brigadas de salud, que también nacieron espontáneamente como organismos para proteger a los manifestantes de la represión, o la primera línea también, que bueno, también fue reconocida, me imagino que en varios lugares en América como un ejemplo de resistencia. Y uno de los fenómenos más avanzados, más profundos de autoorganización fue el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, donde, bueno, nosotros también participamos activamente allí, con compañeros como Lester Calderón, que era uno de los dirigentes de este fenómeno. Antofagasta es una ciudad al norte del país, una ciudad minera, la ciudad minera por excelencia, una ciudad que además es cercana al puerto,
Y este comité de emergencia y resguardo fue una experiencia única de autoorganización que llevó el proceso de autoorganización a otro nivel, donde se coordinaban no solamente trabajadores de diferentes sectores, sino que también, docentes, profesores, estudiantes, profesionales, trabajadores de la salud que protegían y se defendían de la represión, atendían a los heridos, sectores populares como la población lagunilla de Antofagasta. Y fue un fenómeno que fue muy poderoso, muy potente, y que mostraba en germen la posibilidad, como tú decías, de la capacidad de autoorganización de los trabajadores y desde ahí hacer hegemonía sobre otros sectores de la población y presentar un poder alternativo, digamos, al poder del Estado capitalista. Ahora, eso fue embrionario, no logró desarrollarse porque, como digo, operó el desvío en estos dos niveles y también la represión fue muy dura, pero mostró un ejemplo de la capacidad de lo que puede significar la autoorganización, que habría podido cambiar el rumbo. O sea, la situación en el país cambiaba completamente si el Comité de Emergencia y Resguardo, por ejemplo, fortalecía sus raíces y pasaba a controlar sectores de la ciudad, por ejemplo, que era algo que de alguna manera estaba planteado en su momento, especialmente en los puntos más álgidos, porque en Antofagasta, como en Antofagasta especialmente fue un lugar donde fue muy profundo el proceso, igual que en algunas comunas populares de Santiago. Entonces yo creo que esa experiencia fue clave, y que de alguna manera tuvo continuidad durante la pandemia, aunque evidentemente fue perdiéndose, pero también tuvo continuidad porque se levantaron ollas populares, ollas comunitarias para enfrentar el problema del desabastecimiento, del hambre o del cuidado a la población, pero finalmente terminó de desaparecer más claramente porque el desvío institucional operó sobre estos sectores por el rol también de la burocracia sindical y de los movimientos sociales. Y hoy precisamente lo que decimos es que hay que retomar esa experiencia política justamente para evitar que nuevamente lleven toda la institucionalidad, porque ahí es donde ganan ellos. Ahí es donde ellos, me refiero a los partidos tradicionales empresariales que ponen las reglas del juego. Y esta experiencia es muy reciente, estoy hablando de algo que ocurrió en el 2019, es decir, hace menos de 3 años, y hay una memoria reciente colectiva que recuerda evidentemente esos fenómenos de autoorganización, y creemos que es una tarea fundamental de la izquierda que se reivindique revolucionaria o al menos crítica al proceso constituyente, de retomar esas experiencias de autoorganización para enfrentar primero que todo a la derecha, que está, como decía, en una campaña muy ofensiva contra la migración, contra los mapuches, contra la delincuencia en general, pero es contra los sectores populares. Enfrentar también el desvío del proceso constituyente y la nueva constitución al gobierno de Boric, que le ha entregado todo en bandeja a esta agenda reaccionaria de la derecha, y también para pelear por un programa para que la crisis, que todavía sigue vigente y cada vez más profunda, la paguen los grandes empresarios, que fueron precisamente los que se enriquecieron durante 30 años a costa de negar los derechos a las grandes mayorías trabajadoras, que es lo que se cuestionó en la rebelión popular. Sim, é extremamente importante esse exemplo que você resgatou de Antofagasta, porque diz bastante respeito a esse debate da auto-organização, né? Ou seja, aqui no Brasil, muita gente vibrou e comemorou a rebelião de 2019, mas se buscava ter uma hegemonia dos setores reformistas de justamente mostrar essa luta como uma massa amorfa, digamos assim, que não decidia, que não definia os rumos da luta. Então, era uma luta meio desgovernada, sem uma organização, e que, de repente, entrou o governo Boric. Né? Era apresentado dessa forma, né? Bom, eles lutaram, e agora entrou o governo Boric, é isso que a gente tem que fazer no Brasil, né? É isso que a gente tem que fazer. Aqui a diferença é que eles não querem fazer nenhuma rebelião, não querem fazer nem nada disso, né? É puramente eleitoral. Mas justamente no Chile teve esse levante de massas, né? E a questão que eu acho que está colocada para os revolucionários é justamente pensar como que a gente consegue pensar as formas de contribuir para conduzir a classe trabalhadora de uma rebelião não necessariamente organizada para um processo revolucionário. E a auto-organização ela é fundamental, não somente para fazer essa passagem de revolta para a revolução, mas também para impedir o processo de desvio da luta. Né? Ou seja, uma auto-organização
poderia, digamos assim, colocar o poder de decisão dos rumos daquela luta de forma consciente, né, por esses setores que estavam se organizando, para justamente ver que o acordo de paz, né, todas essas medidas para conduzir institucionalmente o processo de luta, para transformar essa massa em luta, em massa eleitoral, né, digamos assim, massa de manobra eleitoral, teria sido fundamental. E o exemplo de Antofagasta, ele é muito importante nesse sentido, porque mostra ali em um local chave da economia chilena, né, pelo peso mineiro que tem nessa região, até onde poderia ter chegado, né? Você colocou, né? Bom, se tivesse desenvolvido a auto-organização aí, podia ter mudado os rumos, né, da luta. Ou seja, se esse comitê de emergência e resguardo tivesse se multiplicado em outras regiões do país, com a classe trabalhadora fazendo aliança com os movimentos, né? Ou seja, tendo hegemonia sobre os outros setores sociais e coordenado esse processo de luta, poderia ter sido outro caminho que não o desvio e a institucionalização, né, desse processo todo. Então, acho que ele é bem importante, porque aqui no Brasil, por exemplo, o stalinismo odeia a auto-organização, né, historicamente, mas segue odiando, e a esquerda mais institucional aqui, na realidade, não, ou seja, tudo que faz é contra a auto-organização, né? É sempre os acordos por cima, os dirigentes, os parlamentares, as figuras públicas, e nunca essa força por baixo, né? Ou seja, as assembleias de base, os comitês, os trabalhadores decidindo, né? E esse processo, esse exemplo que você colocou, ele é muito importante, porque também mostra um pouco uma diferença de caracterização do que era a própria rebelião de 2019. A gente teve debates com setores da intelectualidade aqui no Brasil, por exemplo, o Vladimir Safatli, que é um intelectual reconhecido, e ele usa muito o termo de insurreição institucional para definir o que aconteceu no Chile, né? Que na realidade é um pouco para, enfim, colocar um conceito que mostra que, na realidade, ou seja, que quase que reivindica esse processo institucional interno, que na realidade foi um desvio, efetivamente, da luta, né? Ou seja, reivindicando todo o processo de rebelião, todo o processo de luta da classe trabalhadora e dos movimentos, na realidade, colocando a ênfase nessa institucionalização do processo, que na realidade é parte do seu desvio, né? Então a gente vem debatendo muito sobre isso e a necessidade justamente de avançar para radicalizar a auto-organização dos trabalhadores, e aí também, obviamente, a importância de construção de um partido revolucionário, né, que consiga justamente contribuir para coordenar esse processo de auto-organização para um processo diretamente revolucionário, né? Então, assim, até para já ir caminhando para as conclusões aqui um pouco da nossa conversa, já queria te perguntar diretamente, assim, para você, enfim, que é uma figura importante do PTR, né, da nossa organização irmã aí no Chile, né, qual que é o caminho para uma esquerda revolucionária e de independência de classe no Chile hoje, né? O que o PTR está, nesse momento, organizando, defendendo, enfim, colocando para poder avançar esa perspectiva. Sí, bueno, sobre el factor de la autoorganización, quería comentar algo porque creo que Claro. es clave. O sea, aquí fue muy evidente cómo sectores de la izquierda institucional o del reformismo decían, bueno, primero ya las masas lucharon, ahora dejaron de luchar y ahora tienen que ir a votar, porque la conclusión lógica de todo esto es un acuerdo institucional. Había que entregarle un cauce institucional a esta rebelión y quisieron instalar esto como si fuese algo natural, algo normal. Y al mismo tiempo, claro, en Chile nosotros vivimos un proceso de rebelión, revueltístico, más no revolucionario, pero los límites entre ambos fenómenos eran muy delgados, es decir, era posible saltar a un proceso y a un fenómeno revolucionario, digamos, con la caída de Piñera y que se profundizase el cuestionamiento al Chile de los 30 años,
estaba ahí planteado. Y esa fue una de las peleas que en ese momento hicimos, y bueno, para eso también en el fondo nos preparamos, porque sabemos que tarde o temprano volverán a entrar en escena la lucha de clases como un factor definitorio de la situación política en el país, porque para que el desvío se consolide efectivamente y, por ejemplo, emerja un nuevo régimen político donde se relegitime de conjunto el gobierno de los partidos empresariales, tiene que haber una profunda derrota, y aún no ha habido una derrota más de conjunto de la lucha de las masas trabajadoras. Y además, en el marco de la situación internacional donde se profundiza la inflación, la recesión, las condiciones de vida cada vez se precarizan más y hay que ver hasta cuándo se va a aguantar esta situación. Entonces, precisamente lo que hacemos es nuestra gran tarea, en un sentido acá en Chile, para constituir una izquierda revolucionaria de los trabajadores, es llegar mejor preparados para una nueva situación como la de la rebelión, que seguramente no va a ser igual ni idéntica, pero sí sabemos cómo fue una enseñanza política y de la lucha de clases fundamental para entender cómo reaccionó el Estado, los partidos tradicionales, el reformismo, la burocracia. Fue una gran lección en vivo y en directo, digamos, que nos permite también situarnos para preparar un próximo escenario de esas características. Y hoy eso significa luchar precisamente por una voz independiente, una voz de las y los trabajadores que se mantenga independiente tanto al apruebo, digamos, de este apruebo para reformar, al apruebo del gobierno, o que no sea crítica, que se mantenga, o claro, que cuestione esta nueva constitución y que sepa que vamos a tener que enfrentarla si es que es aprobada igual. Y por otro lado, que enfrente primero que todo a la derecha del rechazo y su programa reaccionario de defensa de los 30 años. Porque además enfrentamos un escenario complejo en Chile, pero que además presenta grandes desafíos, con muchas novedades, al menos para nosotros son novedades históricas, al menos en Chile, como lo es el gobierno de Gabriel Boric, en alianza con la exconcertación, como lo es este proceso constitucional y la nueva constitución, en el marco, insisto, de un proceso de recesión e inflación. Entonces, hoy precisamente luchamos porque exista una voz de esas características y abrimos un debate, queremos abrir un debate para todos esos sectores, aunque no se consideren trotskistas, aunque sean sectores de otros sectores de la izquierda, pero que sean críticos al proceso, que sean críticos al gobierno de Boric, a debatir públicamente y en común cuáles son los pasos a seguir en este escenario, cuáles son las tareas que se presentan para una izquierda que se considere revolucionaria, dialogando con todos estos sectores, y especialmente para que sectores o franjas de masa o sectores más amplios vean que existe una izquierda a la izquierda del gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista, y que existe una izquierda que no confía en la vía institucional donde han sido desviadas todas nuestras luchas, sino que en la propia fuerza de la movilización y, como tú bien decías, de la autoorganización, para conquistar nuestras demandas y para enfrentar este proceso de profundización de las precariedades del trabajo, de la vida, digamos, por las decisiones también del propio gobierno. Entonces, justamente hoy, cuando estamos a menos de un mes del plebiscito, esa es una de las tareas que nos proponemos discutir con todos estos sectores críticos, y en el fondo es prepararnos para poder conquistar y luchar por conquistar un embrión de partido revolucionario de los trabajadores con un programa socialista, que, como decía, parta de las demandas más sentidas de la población, que hoy pueden ser, por ejemplo, el problema del salario, el problema de las pensiones, y que se liguen a un programa socialista más de conjunto, como bien decía, un programa anticapitalista, y que tenga su horizonte también, bueno, el internacionalismo revolucionario, y la autoorganización como bandera de muestra de lo que es capaz la clase trabajadora en alianza con los sectores populares y sectores oprimidos, como se mostró embrionariamente, insisto, en la rebelión del 2019. Entonces, hoy estamos en un escenario donde prima el debate político, evidentemente, porque está todo el régimen político discutiendo las reformas, el rechazo, el apruebo, el debate de cara al plebiscito, y con un gobierno muy debilitado, además muy cuestionado. Es probable que a los pocos días después del plebiscito haya un primer cambio de régimen, de primer cambio de gabinete en menos de 6 meses de gobierno o 7 meses de gobierno, lo que es totalmente novedoso en Chile. Entonces, el gran desafío es cómo, a través de nuestras tribunas, desde nuestro diario, La Izquierda Diario Chile, entramos en esos debates, porque cada lucha política que damos en ese terreno es también una pelea por conquistar subjetividades,
es decir, conciencia, porque lo que está haciendo el reformismo hoy es tratar de transformar conciencia en conciencia más reformista, de que es posible esperar a que los cambios pasen por arriba, por la institucionalidad, donde decían lo mismo de siempre y aún así mejoren nuestras condiciones, lo que es absolutamente incorrecto y falso. Entonces, hay que proponerse dar cada una de esas luchas a la vez que planteamos un discurso y un programa socialista que muestre a sectores que es posible luchar por una sociedad totalmente distinta a esta y que no es necesario contentarse con, o no estamos condenados a contentarnos con luchar, resistir la represión y luego que otros sean los que decidan y luego que desvíen todo a una vía institucional y nosotros nos quedemos masticando el polvo, enojados por la traición, digamos, sino que hay una perspectiva mayor. Y para eso hay que hacer un balance de la rebelión, para eso hay que tener una caracterización clara de este gobierno, y esa es un poco la pelea que también damos cotidianamente desde el PTR, la Izquierda Diario Chile, en este escenario que, como decía, es muy complejo, pero también muy entusiasmante para quienes queremos construir un partido revolucionario en Chile, bueno, y en el mundo. Muito bom. Essas lições aqui para o Brasil, no momento que a gente está vivendo, são muito importantes, né? Porque a gente está numa situação complexa também no Brasil, sob um governo de extrema-direita, do Bolsonaro, e diante de uma eleição na qual se apresenta como alternativa à extrema-direita uma chapa do Lula, né, do PT, com o Alckmin, que é representante de uma direita neoliberal que, enfim, historicamente no Brasil atacou muito os trabalhadores, né? E inclusive essa candidatura já tem o apoio de muitos setores da própria burguesia, dos empresários, do capital financeiro, né? Então também mostra que não é a saída, está muito longe, né, de ser essa saída de independência de classes, que é o que a gente também aqui no Brasil está batalhando como MRT. Né? E, enfim, estamos fazendo essa batalha no Chile, na Argentina, como parte da fração trotskista, né? Essa nossa luta para contribuir no desenvolvimento da auto-organização dos trabalhadores, para um caminho de independência de classes, para justamente trazer a discussão sobre a luta por uma sociedade socialista, né, trazer esse debate para os trabalhadores, e isso tem sido parte ativa da nossa atuação em vários países, como, enfim, fundamento também da defesa e da luta pela reconstrução da Quarta Internacional. Né? Então, Dauno, queria te agradecer bastante pela entrevista hoje, acho que contribui muito para o debate que a gente está fazendo aqui no Brasil, então queria te agradecer pela participação aqui. No, agradecer a ustedes por la invitación y bueno, siempre dispuesto a estar conversando por estas tareas que nos unen internacionalmente. Así que un abrazo y un saludo a todos y todas por allá. Obrigada e também agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora.